Y esta madrugada un intento de motín derivó en el incendio de una sección de la cárcel de Quillota que fue controlado por personal de bomberos tras varias horas de trabajo. Los reos estarían reclamando por algunas medidas tomadas por el nuevo alcaide de ese recinto, y para profundizar en este y otros temas relacionados conversamos a esta hora con el presidente nacional de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Coronel José Maldonado Vera. Coronel, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por su tiempo en un día bastante complicado. Bueno, ¿cómo resolvió finalmente Gendarmería? Porque entiendo que a las 2 de la madrugada en el penal de Quillota había 2 gendarmes para 540 reclusos. 548, tengo un 66% de hacinamiento. La verdad fue complicado, pero el hecho de que hubiera una riña previa de la cual tomó conocimiento el personal, se pudo alertar a la gente que estaba cerca, se aplicó el plan de enlace conjuntamente con los gendarmes que viven en la unidad y pudieron enfrentar esta emergencia. Pero no fue fácil, fíjate que nos dan cuenta de que fueron a hacer desalojo y que lamentablemente los reclusos, proponidos con armas blancas, con estoque, trataron de agredir al personal y fue imposible hacer en ese minuto de desalojo. Sacaron 2 heridos, de los cuales fueron derivados a la asistencia pública, y luego hubo que hacer un desalojo por la fuerza en alguna medida, convenciéndolos a otros, y así se logró en menos de 25 minutos desencerrar, desalojar 7 pabellones de 8 que estaban en conflicto o en riesgo. Faltó solamente el 5, que fueron inexplicablemente personas que no querían ser rescatadas, que oponían resistencia y que estaba en riesgo su vida frente a este siniestro. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Porque finalmente y afortunadamente no tenemos ninguna vida que lamentar. ¿Cómo lo hicieron? Coordinando, digamos, que no se arranquen los presos con que no se quemen vivos, como ocurrió en el penal de San Miguel. Bueno, primero yo creo que la gran noticia para nosotros hoy día es que el personal de Gendarmería, conjuntamente con bomberos, ONEMI, investigaciones, carabineros, lograron salvar a 180 personas que están privadas de libertad, de no morir hoy día dentro de las llamas. Esa es la primera gran noticia. Lo segundo es que gracias al esfuerzo del personal de la unidad se logró contener, y con el apoyo de los grupos especiales se hizo el desalojo de este pabellón 5 que tenía algún grado de resistencia. Se usaron elementos disuasivos que están autorizados por reglamento y no tenemos hoy día qué vida lamentar en este suceso. Entonces, para nosotros sacamos cuentas alegres de este suceso. Si bien es cierto, lo que nos llama porosamente la atención es que cada vez que ocurre una tragedia como esta, surge el tema penitenciario nuevamente a la opinión pública y buscamos soluciones y buscamos responsables. Entonces a nosotros nos llama la atención porque a veces se confunde el problema de la delincuencia con el problema penitenciario. Construir más cárceles no solucionamos el problema delictivo, pero sí es un deber de nuestra sociedad tener una cárcel digna para las personas que están privadas de libertad. Me hablaba de un 66% de hacinamiento en esta cárcel. Por supuesto, súper alto, es súper alto. Se supone que a nivel nacional estamos con un 24. La realidad local supera muy lejos la estadística nacional. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el deber del Estado? El deber de nuestra sociedad es tener cárceles dignas. Si no podemos nosotros trabajar en estas condiciones ni garantizar ni el cumplimiento de la pena ni la prisión preventiva en estas condiciones laborales. ¿Cuántos penales se han construido desde el incendio de la cárcel de San Miguel allá el 2010, cuando fallecieron 81 reos? Construido, a decir verdad, ninguno. Lo que tenemos son la inauguración del penal del Biobío, cuya construcción estaba lista antes del terremoto. De hecho, lo tuvimos que poblar durante el terremoto debido a la urgencia del incendio en la cárcel del Manzano. Y recientemente está pronto a inaugurarse el penal de Antofagasta. Construcción de nuevos penales no hay desde esa fecha al día de hoy. Hay anuncios gubernamentales de construcción de 4 penales modulares que tienen un diseño distinto, que va a haber una sección de tránsito, de clasificación, pero la verdad que no hemos visto los terrenos, ni los lugares, ni el emplazamiento, ni la primera piedra aún de esos 4 penales. Ahora, en esa base, con ese, digamos, terreno en el que están trabajando, ustedes, por ejemplo, en este caso, para evitar una tragedia como la que ocurrió en San Miguel, lo que se dice es que habían realizado un plan de emergencia hace pocas semanas de anticipación, digamos, tipo un plan Daisy, en caso de incendio. ¿Eso permitió tal vez que esto no derivara en una tragedia? Mira, yo creo que todos los esfuerzos que se han hecho son institucionales. Es decir, el personal de Gendarmería ha realizado simulacros de incendio, claramente hay instrucciones internas también, hay orientaciones, directrices, simulacros de incendio en todos los penales de Chile. Y eso efectivamente trae como un resultado positivo que el personal está mejor preparado, mejor adiestrado para enfrentar esta eventualidad. Pero aquí hay un evento súper importante que pasó el 8 de diciembre del 2010. O sea,
la premisa nuestra antes era el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva y de la condena. Y lo que pasó ese día es tan grave, con la muerte de estas 81 personas, que hoy día tenemos una reflexión. La reflexión es que no es más importante la reclusión, sino la vida. En consecuencia, el personal de Gendarmería ya entiende perfectamente esto y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para poder salvar las vidas de las personas que están ahí. Anoche resultaron 2 gendarmes heridos, uno con una herida cortopunzante en su brazo y el otro tiene una herida, una contusión. Y eso habla del riesgo al cual están expuestos y dispuestos los funcionarios de Gendarmería. ¿Ese concepto no existía el 8 de diciembre de 2010? Es que nosotros estamos contratados y emplazados por ley. Si tú miras una sentencia en Chile, la sentencia dice que una persona está condenada a 5 años un día, a 20 años de reclusión, no está sometido a otro tipo de sanciones. Porque claramente aquí se actuó con mucha más celeridad que ese día, y por el cual hay personas que están procesadas, miembros de Gendarmería. Tenemos suerte de que contamos, es un penal muchísimo más pequeño que el de San Miguel, que el personal vive cerca de la localidad, que en casos minutos se constituyó en el recinto y pudo haber un contingente apropiado para poder intervenirlo. No estamos hablando de la misma condición de San Miguel, donde habían 4 gendarmes para 196 internos. Pero en este caso había 2 para 540. No, pero llegó el personal que estaba disponible, como yo te explico, que vive cerca de la unidad penal, como es una unidad de provincia, el personal vive muy cerca, el pueblo es muy pequeño, por así decirlo, entonces es fácil aplicar un plan de enlace. No lo mismo en Santiago, que es mucho más difícil que se traslade a alguien de Maipú al centro de Santiago, por ejemplo. Pero el director regional dice, aprendimos de nuestros errores de la cárcel de San Miguel. No sé, yo creo que comparando, efectivamente estamos frente a redes contra incendio que tampoco están reparadas. Entonces, del punto de vista del deber del Estado, no se repararon todas las redes contra incendio en todos los penales de Chile. Claro, podríamos pensar que eso es ser muy ambicioso, pero porque el costo es muy alto. De incendios en este penal no está en condiciones. No está en condiciones. No está en condiciones. Entonces, ¿hasta qué punto hablamos de una lección aprendida como Estado, como país? Porque efectivamente hay partidas presupuestarias, hay que atender educación, salud, vivienda. Entonces, el tema penitenciario siempre va a quedar en el último orden de prioridades. Y en consecuencia, esos recursos que llegan van a tener que priorizarlo. Y eso es lo que hizo la administración. Dijo, vamos a construir redes contra incendio en los penales del Gran Santiago, donde se concentra la mayor cantidad de la población penal y de mayor riesgo, en desmedro de las unidades penales que están en regiones. Bueno, precisamente se había elaborado un informe de la cárcel de Quillota, ahora en julio, que lo hizo la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y dice, es un documento que está firmado por la fiscal Juana Latán, dice, el mantenimiento del edificio de aproximadamente 30 años es regular, a excepción de oficinas administrativas, el resto del inmueble, ya sea patios, dormitorios y baños de los internos, se encuentran en deplorables condiciones, dice, todas las, digamos, los recintos donde están los reclusos es deplorable, revela una sobrepoblación de casi un 54%. Este informe dice, lo único que se ha mejorado es que ya no hay la plaga de baratas y de chinches que había a principios de año. ¿Estas son las condiciones en las que viven los reclusos y los gendarmes? Esas son las condiciones en las que viven recluidos los internos, y son las condiciones laborales del personal de Gendarmería, y son las condiciones también en donde asiste muchas fundaciones, mucha gente que va a trabajar voluntariamente a la cárcel. Damos cuenta 30 años, entonces la pregunta es esa. Si nosotros no hablamos como gendarmes de construir más cárceles, estamos hablando de que se tienen que reemplazar los penales que están con fatiga material, que no están en condiciones de albergar a seres humanos ni garantizar la prisión preventiva. Entonces, hablamos de reemplazo, y que ese reemplazo también vaya acompañado de un cambio de diseño, no más dependencias colectivas, porque son bombas de tiempo. Tenemos que hablar de celda individual para los internos de alta y máxima complejidad, para que ellos no sometan al resto, no atenten contra la integridad física de otros internos que tienen menor perfil delictivo. Ahora, ¿cuántos penales están en esta condición de vulnerabilidad en términos de seguridad, a su juicio, usted como dirigente sindical nacional? Mira, es una pregunta muy difícil. Creo que por lo menos porcentualmente yo te puedo decir que sobre el 60%, porque podemos decir con algún grado de certeza que a lo menos los 7 penales concesionados tienen mejores condiciones de habitabilidad, de envolvente de seguridad, de redes contra incendio, y por supuesto la condición de celda individual
para los módulos de alta y máxima complejidad, evidentemente disminuye la probabilidad de generación de banda y pandilla y de riñas y como consecuencia resultado de muerte. Porque esto partió de una riña, es imposible manejar el tema de las riñas y las armas hechizas que se construyen. Los dormitorios colectivos son bombas de tiempo. En consecuencia, lo mismo que se vivió en San Miguel se vivió anoche y se va a vivir en todos los penales que tienen ese mismo diseño arquitectónico. Entonces, no solamente hablamos de reemplazar los penales, sino que modificar el diseño. Y respecto a Gendarmería, ¿cómo es el trabajo que está realizando Gendarmería ahora? ¿Cuáles son las condiciones en las que están trabajando ahora en comparación a 3 años atrás, en que se criticaba que precisamente los bajos sueldos, el tema de que estaban recluidos casi como los internos, hacía que muchos de los gendarmes cayeran en el tema de a lo mejor un soborno que permitiera entrar un balón de gas? ¿Cómo son las condiciones de trabajo de Gendarmería hoy? Yo creo que el tema valórico, el tema ético es una decisión absolutamente personal y por muy buena que sea la cuna, mejor es la buena crianza. Si alguien viola los principios, la ética y el juramento de servicio, tiene que ser alejado de la institución. Pero no creo que esa sea una decisión económica, porque las personas por ser pobres no cometen delito. En consecuencia, si algún funcionario se aleja de sus principios y de su juramento, rápidamente hay que levantar un procedimiento administrativo y exonerarlo de la institución. Esa es nuestra posición. Y de eso da cuenta un montón de la estadística que ya tenemos hartos funcionarios que han sido exonerados por justamente conductas poco éticas, cohecho, tráfico y otro tipo de situaciones. Que tampoco es tan grande la cifra. Entonces la gran mayoría está súper jugada, súper comprometida con su trabajo, aún consciente de que no hay sueldo que se compare con la vida, porque el funcionario de Gendarmería arriesga su vida cada día que va a trabajar al penal, y sobre ese riesgo el Estado ni siquiera ha hecho un ejercicio, una asignación de riesgo, que ni siquiera estamos pidiendo nosotros que sea un número elevado en términos presupuestarios, sino que más que eso, un reconocimiento del Estado a la función de riesgo que tiene el personal de Gendarmería. Nosotros tenemos una asociación en la institución, la ANSOG, la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, que tuvo un acuerdo con el presidente de la República cuando era candidato, y entendemos que ese compromiso no se cumplió con ello. Pero ese compromiso es con toda la institución, es con toda la Gendarmería. Es un compromiso público que debiese ser honrado. Yo creo que aún es tiempo para que se cumpla ese compromiso y, por supuesto, se dé una señal potente al esforzado personal de Gendarmería que garantiza, al igual que la otra institución de seguridad pública, la tranquilidad y la paz social. Coronel José Maldonado Vera, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos la situación que se vivió hoy. 24 heridos, solamente 2 gendarmes para 548 reclusos. Cuentas alegres. Gracias. Muchísimas gracias.